Cuando tenía 16 años, era un ávido jugador de juegos de rol de fantasía, pero mi mundo lúdico, como el de muchas otras personas, sufrió un cambio con la llegada del primer juego de cartas coleccionables, Magic the Gathering. Ya no hacía falta pasar horas montando una campaña, ni consultar interminables tablas de impacto. Sacabas tu mazo de 60 cartas y ya eras un mago. Después de Magic, el rol se hizo a un lado, y por mi mesa pasaron Tierra Media, el juego de cartas coleccionable, Leyenda de los Cinco Anillos, Vampiros, Rage, Mythos, La Llamada de Chulu y muchos más. Y a pesar de toda la emoción que proporcionaban esos juegos, el viejo instinto de inmersión en el tema no se veía satisfecho. En 2012, la salida de Android Netrunner, un rediseño de un antiguo juego de Richard Garfield, demostró que había lugar para que la ambientación floreciese durante una partida, proveyendo a los jugadores de algo tan simple y tan complicado como reglas asimétricas. Ese cambio en la aproximación al diseño de juegos de cartas coleccionables marcó un estándar que a día de hoy aún no se había visto satisfecho. Ojos de tritón y anca de rana, pelo de murciélago y lengua que ladra, colmillo de víbora y de gusano la aguja, pata de lagarto y ala de lechuza. Remueve, remueve, con dificultad y esmero. Arde el fuego, hierve el caldero. Por el picor de mi pulgar, algo maldito está por llegar. Pagan es un juego de cartas asimétrico que enfrenta a un cazador de brujas contra una bruja en la ciudad de Roanoke, en Estados Unidos, y en la que pues, los jugadores interpretan esos dos papeles, intentando que el cazador cace a la bruja y la bruja pues, haga su gran hechizo para que la naturaleza y la comunidad se vinculen de una forma espiritual y triunfe sobre lo que sea que represente el cazador. Antes de empezar la reseña propiamente dicha, me gustaría pedir disculpas a los amantes de Shakespeare por la traducción de la intro y comentaros que la intro es un homenaje a un vídeo de la que posiblemente sea una de las mejores creadoras de contenido de YouTube. Tenéis el enlace al canal por ahí arriba. Y ya está. Vamos al lío y os comento qué me ha parecido este juego. Vale, en Roanoke, en Pagan, el destino de Roanoke, cada jugador, como he dicho, interpreta un papel y ese papel se desarrolla jugando con un mazo de cartas. La acción se sitúa en Roanoke y el corazón del juego está en los habitantes de la villa, de la ciudad, la gente que vive o pasa por allí, y entre los cuales se esconde una bruja. Al principio de la partida, la identidad de la bruja se elige al azar de entre este mazo de cartas, ese mazo de sospechosos, y la bruja pues coge uno al azar y esta pues, será su identidad que el cazador de brujas va a tener que intentar descubrir. La gracia del juego reside en los dos motores y, como he dicho, en la asimetría de las reglas. Por una parte, los jugadores tienen estos tokens, que son sus acciones, sus posibles acciones, 3 acciones por jugador y por turno, y esas acciones pueden distribuirse en unas acciones que tenemos aquí, que van desde robar cartas, jugar una carta, ganar recursos, en este caso su influencia, que se señala en este dial de aquí, a poder visitar a ciudadanos de Roanoke, marcando pues, su visita, su acción con los tokens. Cuando visitamos un habitante de Roanoke pasan varias cosas. La primera es el primer manejo de recursos de los varios que hay que tienen los jugadores. En el caso de la bruja tiene estos pequeños fichas aquí que son secretos, que podrían ser como, no lo sé, los remedios que podría dar a los ciudadanos. Puede, no sé, decirles que la miel va bien para las quemaduras, que hierba es la buena para evitar una indigestión, o cuál es la mejor época para plantar trigo, o qué día es el más propicio. Y esos secretos acaban transformándose en favores. Cuando un ciudadano tiene 2 favores, la acción que realizan, su habilidad, la bruja la puede realizar 2 veces. Con lo cual, pues,
siempre es mejor, pues, cuanto más secretos hayan en los ciudadanos, mejor. Esos secretos se distribuyen en el momento en que pues, se elige un ciudadano al que visitar, y en la carta del ciudadano te dice en qué otra carta o cartas puedes situar un número de secretos determinado. En el caso del ejemplo, pues nos dice que podemos colocar un secreto sobre una carta verde, que podría ser de ella misma o sobre cualquier otra. Otra cosa que podemos hacer con los secretos es, y adelantamos ya los tipos de cartas, colocarlos sobre una de las pociones que tengamos en juego. Es otro objetivo válido para los secretos. Las pociones son uno de los tipos de cartas que están en el mazo de la bruja, aparte de los encantamientos, que son cartas que se juegan en esta parte del tablero y que el cazador va a tener oportunidad de desmantelarlos, de destruirlos, pagando un coste que figura en la carta. Otro tipo de carta que tenemos son los familiares, que disparan habilidades cuando visitamos a un ciudadano con el token de acción de familiar. En el momento que lo realizamos, distribuimos los secretos, hacemos la acción y realizamos la acción de familiar, que siempre puede ser la básica o la aumentada. Y por último tenemos los amuletos. Los amuletos son cartas que al jugar tienen un efecto inmediato, en este caso pues, por ejemplo, encanto, que lo que hace es añadir 4 secretos inmediatamente sobre una poción. Las pociones tienen un requerimiento de secreto sobre ella, que cuando lo cumplimos nos permiten descartar cuando queramos la poción en nuestro turno o en momentos determinados según las reglas de las cartas y realizar ciertos efectos. El cazador, por su parte, tiene otros 4 tipos de cartas diferentes. Por una parte tiene los eventos, que funcionan como funcionan los amuletos de la bruja, se juegan, hacen lo que tengan que hacer y ya está. Tenemos los aliados, que son normalmente cartas de efecto pasivo, pero tienen un coste de mantenimiento que al inicio del turno siempre hay que pagar, y está limitado a 3 como figura en el tablero. Luego tenemos las localizaciones, también limitado a 3, tal y como figura en el tablero, que nos dan nuevos espacios de acción. Ya no solo tendremos las acciones básicas que figuran en el tablero, sino también las acciones de visitar a los ciudadanos, sino también tendremos espacios de acción para realizar acciones en las localizaciones. Y por último tenemos las investigaciones. Las investigaciones se juegan en los espacios de ciudadano. Y dependiendo de a quién afecten, que viene señalado en la carta, te dice qué token es el que dispara la habilidad de la investigación, que bien puede ser un token de bruja, como en esta carta, se colocaría en la parte de la bruja, significando que cada vez que un token de bruja se coloca sobre este ciudadano, se dispararía la habilidad que figura aquí. En el caso que tuviese pues, un token de cazador, se colocaría en este lado del tablero y se dispararía cada vez que el cazador visitase a ese ciudadano. Como sabéis, explicar las reglas no es el objetivo de estos vídeos, de estas reseñas, pero es importante comentar algunas cosas. Al igual que la bruja distribuye secretos, el cazador lo que coloca son pistas, siguiendo las mismas reglas. Si el cazador visita un ciudadano, la carta le dice qué pistas puede colocar sobre otro ciudadano. En este caso, bueno, los colores, que hay 3, azul, verde y rojo, también se llaman facciones en el juego. En este caso, pues te diría, pon una pista en una carta azul. Pues podrías ponerla aquí. Las pistas sirven para varias cosas. Las pistas nos van a servir para que podamos liberar al ciudadano. Por ejemplo, si como acción, tanto en la bruja como en el cazador, descartando un secreto o descartando una pista, podemos retirar el token de nuestro rival, de modo que pues, podríamos utilizar ese ciudadano. Las pistas nos sirven también como requisito para poder ajusticiar a los sospechosos. Si todos los ciudadanos tienen pistas y nuestro objetivo tiene al menos 3 pistas, podemos utilizar la opción de eliminar a un ciudadano y eso, ajusticiarlo, o desterrarlo, o hacerle cosas que no son especialmente agradables. En el momento en que hacemos eso, la bruja tiene que decir pues, si es o no el ajusticiado, y si no lo es, el juego continúa, pero ese ciudadano ya no está disponible, se retirarían todos los tokens que tuviesen y ya esa opción no está disponible. En el caso que sí que lo fuese, pues revelaría su identidad y el cazador ganaría la partida. Si el cazador elimina 3 ciudadanos, la bruja gana. Es una de las condiciones de victoria o condiciones de derrota, dependiendo cómo lo veamos.
Por otra parte, el objetivo de la bruja es que su identidad, el ciudadano con su identidad, tenga 3 favores y realice el ritual, que requiere colocar una ficha de acción sobre un ciudadano que sea el de su identidad y tenga 3 favores. En ese momento, el ciudadano gana. O sea, la bruja gana, que es el ciudadano que estaba ahí. Otra acción para la que sirven las pistas es para eliminar secretos y o favores de los ciudadanos. El cazador puede asaltar a un ciudadano pagando el coste de pistas que figura. En este caso son 3 pistas del color del ciudadano que quiere, del mismo color del ciudadano que quiere asaltar. Y puede elegir, puede retirar todos los secretos que hay en ese ciudadano o retirar un favor. Con lo cual pues va tocando el tempo de generación de secretos y o favores que va haciendo la bruja. Y esto le sucede hasta que, pues, la bruja se sale con la suya y hace su ritual, o el cazador acaba por descubrir la identidad de la bruja. Y para eso tiene una herramienta más. Cada vez que el cazador visita a un ciudadano que tenga al menos 3 pistas sobre él, puede generar una ficha de evidencia. Como acción de exonerar, el cazador puede pagar 3 fichas de evidencia y robar la carta superior del mazo de sospechosos, que va a mantener en secreto, de modo que él va a saber, el jugador o jugadora que interpreta al cazador, va a saber qué ciudadano no es la bruja. Y esto puede hacerlo tantas veces como quiera, o pueda, o necesite, hasta el punto en que si ha exonerado a todo el mazo y sepa quién es la bruja, pues también gana la partida. De este modo se nos plantea un juego asimétrico, muy rápido, en el que hay gestión de varios recursos, gestionamos los secretos, gestionamos las pistas, gestionamos los favores, queremos poner favores para tener mejores acciones, también queremos tapar acciones de los ciudadanos, porque cuando un jugador ha visitado a un ciudadano, ese token de acción no se retira hasta su siguiente turno. De modo que a veces vas a tener que obligar a tu oponente a tener que hacer la acción de preparar a un ciudadano que tenga un secreto, descartar el secreto, retirar y así poder hacer la acción. Pero más allá de la mecánica que pueda plantear Pagan, el destino de Roanoke, como decía en la introducción del vídeo, esa mecánica sirve a un propósito mayor, que es una narrativa sobre el mismo juego. Veréis, no solo estamos vamos a pillar a ver quién es la bruja, voy a intentar esconderme, plantando pistas falsas e intentando colocar favores de modo que tiente al cazador a ejecutar o a eliminar un personaje que no es mi identidad. Más allá de eso, se crea como decía, una historia, una especie de subtexto en el mismo juego. Veréis, cada una de las facciones obedece a una finalidad. Todas las cartas verdes son ciudadanos neutrales que son buenos y malos para los dos jugadores. En teoría, cuando se juegan escenarios o cuando se ha pillado alguna de las ampliaciones de las que ahora hablaremos, los ciudadanos rojos son elegidos por la bruja, con lo cual habitualmente van a ser acciones que te van a ayudar si eres la bruja, van a ser acciones que potencian tus finalidades. En este caso, pues, o distribuir más secretos o ayudarte a, por ejemplo, que tu escasez de recursos o influencia en este juego, que es bastante acusada, se palíe, pues, pudiendo jugar una carta por uno menos o pudiendo robar cartas de forma más acelerada y quedándote una, descartando 2 y pudiendo ciclar el mazo de un modo mucho más rápido. En la parte del cazador podemos robar 2 cartas, podemos ganar 2 de influencia o podemos jugar una carta, con lo cual pues, acelera el hecho de poder jugar cartas más rápidamente, porque en el mazo del cazador sí tenemos mayor posibilidad de conseguir recursos. Eso ya crea una mini narrativa en la cual pues, hay una parte de la población que está a favor del cazador, una parte que está a favor de la bruja y aparte pues, la parte que no se moja. Vamos, la gente que se abstiene cuando vienen elecciones. Y lo que os decía, el hecho de
que se vayan distribuyendo secretos de unos a otros, se cuenten cuchicheos, o sea, lo que decía, la capacidad de la bruja de ayudar a la población con su conocimiento místico y sus artes desconocidas, ignotas y oscuras, que luego se transforman en favores, crea toda una narrativa muy curiosa. Si es verdad que si veis el vídeo que he linkado de Abigail Thorne, lo tendréis, como he dicho, por aquí arriba o en la descripción, tal vez mi visión del juego se posicione más a favor del bando de la bruja que del cazador. Es más, en todas las partidas que he jugado han sido con la bruja y por una parte creo que empieza siendo el bando que más difícil lo tiene para ganar, pero también resulta más interesante narrativamente y en estilo de juego. A diferencia del cazador, que todas sus cartas se quedan fijas cuando juegan, el hecho de que las pociones requieran un umbral de secretos encima y luego tengas que destruirlas y ya hasta que no fijes el mazo o no te vuelva a salir la otra copia, no las tengas a tu disposición, pues te dan un árbol de decisiones estratégico bastante interesante. El hecho de poder jugar, como decía, pues los encantamientos, que la mayoría no son muy económicos de jugar, aparte cuanto más encantamientos juegas, más caro es jugarlos, y también no suponen un coste en recursos demasiado exagerado para el cazador habitualmente quitárselos de encima, a no ser que por lo que sea, pues no está en un momento muy boyante de influencia. Esa narrativa que se crea por la parte de la bruja, el hecho de distribuir los secretos, ayudar a la gente, esconderte de aquel que te persigue por las razones que sean, religiosas, desconfianza, desconocimiento, llamémoslo como nos dé la gana, le da a esta parte de la mesa, a la parte de la bruja, le da una tensión y un arco de juego muy satisfactorio e interesante. Por la parte del cazador, el hecho de tener que buscar algo o alguien en todos los juegos, por ejemplo de movimiento oculto, siempre es emocionante, ¿no? Pues sobre todo porque ves cómo el tiempo va jugando en tu contra, pero también sabes que a medida que el tiempo corre en tu contra, porque aquel que se esconde, en este caso la bruja, va montando su red de secretos y favores, tú también estás más cerca de ir exonerando a más y más ciudadanos, porque has ido encontrando más y más pistas que te van acercando a la identidad de la bruja. Con lo cual también es un arco bastante interesante. Y como estos dos arcos de juego, de jugadores, y estas mecánicas que acaban confluyendo y formando una sensación de juego muy satisfactoria, emocionante, muy bien diseñada. Yo creía que después de Android Netrunner, ningún juego con reglas asimétricas para dos jugadores de cartas iba a darme algo nuevo o al menos tan intenso como me lo proporcionaba. Y tengo que decir que no, que me equivoqué, y Pagan consigue eso de un modo muy sencillo, porque la verdad es que las reglas son muy sencillas, me sorprende lo sencillas que son las reglas, a pesar de tener un manual que es bastante grande, es bastante gordo, pero siguiendo un poco los tropos de cómo se construye un manual de juego de cartas, está explicado de una forma lo suficientemente sencilla como para que cualquiera lo entienda, excepto una explicación, que eso, bueno, ya lo descubriréis cuando veáis el manual, es una tontería, pero a mí me ofuscó un poco. Y esa sencillez misma propia de las reglas de los juegos de cartas también luego se traslada a la sencillez de las propias cartas, porque es que son de efectos muy sencillitos. Haz esto, gana esto, consume una poción, haz esto, vas con un familiar, haz esto, pagas 2 recursos, haz esto otro, pon un token de acción en esta localización, roba 3 cartas, al principio del turno gana una pista o gana una evidencia. Son cosas muy sencillas, alejadas totalmente de efectos complicados. No hay interacciones muy enrevesadas ni combos muy locos, por lo menos en el juego básico. Y no sé, es de estos juegos que vale la pena tener. Ya hablemos un momento de las ampliaciones.
Primera ampliación. Pagan, más allá de las barricadas. En esta ampliación tenemos 2 mazos nuevos para el cazador y la bruja. Es decir, son un montón de cartas, son 100 cartas. Tenemos nuevos habitantes para la ciudad y una nueva mecánica que es el Gloom, que son estas fichas de aquí, que representan algo así como la influencia de la bruja sobre Roanoke. Ese Gloom, esa misticidad, esa penumbra, se va retirando a medida que ciertas cartas que tienen la habilidad de Gloom, pues se usan. Cuando se vacían, el cazador recibe una recompensa. La idea es que no quieres que esa recompensa suceda. Pero lo importante, ya no solo de la mecánica, que es muy interesante, y hay una facción de habitantes verdes que empiezan la partida con fichas de ese recurso, con lo cual pues se crea una especie también de subtexto. Son los habitantes infectados o mesmerizados por la bruja. O sea, hay ahí una historieta por contar, pero aparte de eso es la posibilidad, la apertura a hacer otra de las cosas que nos plantea Pagan, que es poder construir el mazo. Las reglas de construcción del mazo son súper sencillas. Tu mazo debe tener 50 cartas, 10 cartas de cada uno de los 4 tipos de carta que tiene cada uno de los 2 bandos. Y luego 10 cartas más que pueden ser de lo que tú quieras, no pudiendo incluir más de 2 copias de cada una de las cartas que tienes. Si te gusta construir mazos, si te gusta afinar tu jugada en los juegos de cartas, esto ya es toda una puerta. Y si aparte no tienes tiempo o ganas de dedicarle todo el tiempo o ganas que suele requerir un juego de cartas a la hora de construir mazos, pues estas construcciones van a hacer que disfrutes mínimamente de la experiencia adicional siempre que tienen los juegos de cartas que permiten personalizar los mazos. Si no tienes bastante más allá de las empalizadas, tienes 1, 2 y 3 pequeñas ampliaciones más, que incluyen más cartas para los 2 bandos. Y si eres como yo, o por ejemplo José, que lo estuvimos hablando, tal vez le des una vuelta a la regla de construcción de mazos y decías que 50 cartas son muchas y que podríamos hacer algo al respecto. Pero eso ya a cada uno sus gustos. Más allá de eso, de lo que te pueda parecer o no, o intentes disfrutar o no de la parte de construcción de mazo, creo que Pagan en sí mismo, en su juego base, ofrece la suficiente experiencia lúdica, asimétrica y de gestión de mazo y tempo y recursos y faroleo, porque a veces tendrás que farolear sobre tu identidad colocando más de 2 favores sobre un ciudadano, o echártela y decir, si ya el cazador ha eliminado 2 ciudadanos, te puedes decir, bueno, este que a lo mejor cree que no es, voy a ponerle los 3 favores. Porque si lo asesina, pierde. Y si no lo asesina, si soy yo, pierde también. Quiere decir, hay un tira y afloja constante entre los 2 jugadores que no sé, que me entusiasma. Del mismo modo que me entusiasma pues Android Runner, por ejemplo, que todos aquellos que me conocéis sabéis que es un juego que adoro con todo mi corazón. Poco más, colocaremos partida y explicación de las reglas para que lo veáis claramente, estará por ahí arriba. Y si aún así no queréis ver el vídeo y queréis de verdad adentraros en un juego de cartas que os va a proporcionar partidas realmente emocionantes, incluso con momentos para recordar, tenéis que jugar a Pagan en el destino de Roanoke. Hasta aquí la reseña de hoy, ya sabéis, like, subscribe, bla bla bla, todo lo que dicen los youtubers. Nos vemos en la próxima y hasta luego.